Durante todo el mes de junio, por iniciativa de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, se celebra uno de los aspectos más desafiantes de la salud reproductiva, como es el relacionado con los cuidados de la fertilidad humana. Bienvenidos al segundo episodio de Nos Fuimos de Tema. Buenas, ¿cómo andan, chicas? Buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien hoy, Cami? ¿Cómo se encuentran? Todo bien, acá estamos, ansiosa por el segundo episodio. Muy bien. Carito, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Bien, acá estamos, ansiosas por arrancar. Me alegro. Elita. Contenta con este tema, con la invitada que tenemos, spoileando un poco, la verdad que ansiosas también. Bueno, la verdad es que sí, estamos muy contentas y felices de presentar hoy al segundo tema, que vamos a hablar de fertilidad. Es el mes de la fertilidad, este mes de junio, así que queríamos darle en este espacio, este lugar. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Vanessa Plou-Ganou para hablarnos de este tema, de la fertilidad. La idea es poder resolver dudas reales, romper con distintos mitos y que por ahí nos dé consejos y tips ahí medios prácticos para poder entender y comprender esta temática. Bienvenida, Vane. Hola chicas, ¿cómo andan? Hola, Vane. Hola, ¿cómo va? Muy bien, Vane. ¿Vos cómo te encontrás en el día de hoy? Bueno, primero, antes de darte la bienvenida, te queríamos agradecer por estar con nosotras y participar de este episodio, porque es un tema muy interesante y queríamos consultarte que nos abras una puerta a ver qué se define la fertilidad, pero antes de eso, si nos querés presentar tu especialidad, bien a qué te dedicás, en dónde atendés y demás. Bueno, primero gracias por darle este espacio a la fertilidad, porque es muy necesario y sobre todo en este mes de la fertilidad es re importante que se ponga en palabras de qué se trata la fertilidad, lo que es la prevención de la fertilidad y sobre todo cómo ayudar a mejorarla. Bueno, como vos bien decías, yo soy médica ginecóloga, especialista en fertilidad, realizo cirugías ginecológicas que nosotros llamamos mínimamente invasivas, pero son las que comúnmente se llaman laparoscópicas. Bien. Así que me encargo de cuidar la salud reproductiva desde todas las áreas, digamos. Así que eso, trabajo en Junín, provincia de Buenos Aires. El área quirúrgica la realizo en la pequeña familia. Y nosotros hace casi un año, porque en agosto va a ser un año, que abrimos un centro que se llama Fertilidad. Bien. La importancia de este centro es que es un centro que nosotros lo abrimos justamente para hacer un equipo interdisciplinario. Está conformado por médicas especialistas en fertilidad, como Carolina López, Florencia Visser, que es ginecóloga y es obstetra y se dedica al área de aborto recurrente y trombofilia. La doctora Andrea Pastorino, que es endocrinóloga, es sexóloga y es andróloga. Ok. Macarena Silva, que es nutricionista, es licenciada en nutrición. Y nuestra psicóloga, que también es diplomada en fertilidad, que es Evangelina Roncaglia. Por eso me parece que abordamos las distintas áreas fundamentales para la salud reproductiva, ginecológica y en fertilidad posteriormente. Claro, eso mismo te quería consultar. Bueno, remarcar esto, que sos de Junín, acá provincia de Buenos Aires, cerquita de Chacabuco. Y esto de tener el equipo completo, ¿no? Es como que te da como el pie a ir al lugar y te encontrás con las distintas ramas. La idea de la primera pregunta, como para abrir este tema, es la pregunta básica, Vane, porque por ahí me imagino que va un consultante, un paciente, una paciente y te dice, bueno, ¿qué es la fertilidad? ¿Viste? Porque, bueno, muchos hablamos y hablan de fertilidad, ¿no, chicas? Pero definirlo es como muy complejo. Parece simple, pero no. Bueno, queremos empezar por esa pregunta básica. ¿Qué nos responderías a esta pregunta? Bueno, a punto de partida, hablando de las mujeres, Dale. Nosotros tenemos una edad fértil. Bien. ¿Sí? Que empieza desde nuestra primera menstruación, llamada menarca, de ahí hasta la menopausia, que es cuando dejamos de ciclar, ¿sí? Okay. O dejamos de menstruar. Bien.
Te interrumpo. Asociado a eso, sí. Esto que vos decís, la edad fértil, sería lo que en la jerga cotidiana mencionamos como el reloj biológico de la mujer. Eso es lo que iba a aclarar ahora, porque en realidad no es tan así. Okay. Nosotros sí tenemos un reloj biológico, nacemos con un pool de folículos que vamos a tener durante toda nuestra vida, y que ese pool va a depender un poco de la genética que tengamos, que traigamos con nosotros, y otros va a depender un poco de nuestra calidad de vida, que es lo que nosotros sí podemos modificar. Los hábitos son lo que para, en general, lo que sabemos, la actividad física, la buena alimentación, el uso, ¿no?, de tóxicos como el tabaco, el alcohol, las drogas, etcétera. Todo eso modifica o repercuten negativamente o positivamente en esta calidad ovocitaria o espermática, hablando de los hombres, ¿no? Que sí están relacionadas a nuestro reloj biológico. Claro. El reloj biológico lo que nos marca es hasta cuándo uno podría ser mamá o ser papá, ¿sí? Bien. Por ahí nosotros tenemos un poquito más acotado eso que los hombres, pero el hombre no significa, como que es eternamente que puede fértil. ser padre Claro. en cualquier momento de la vida. No Bien, es tan así. no es tan- Okay. Ahora hablaremos por ahí más adelante. Bueno, te interrumpo Pero un nuestro- segundito ahí, que nos da lugar, Vane, a hacer esta pregunta de la edad biológica. Claro. Tal cual. Sí, a mí se me viene la pregunta de, por ejemplo, bueno, mi generación, que es entre los 20 y los 30, a veces quizás todavía no nos preguntamos si somos fértiles o si todavía el reloj empezó a correr atrás nuestro. Entonces, como para saber más o menos en qué momento deberíamos preguntarnos si aún continuamos siendo fértiles o si deberíamos hacer algún estudio o ver de qué manera poder saber el nivel de fertilidad que tenemos cada una, en el caso de la mujer, ¿no? Bien. Sí, nosotros lo que aconsejamos en el consultorio ginecológico es peri 30 años, 29, 30 años más o menos, asesorar a las pacientes sobre esto, nuestro reloj biológico, saber que a partir de los 30 años empieza a disminuir nuestra reserva ovárica y después de los 35 empieza a ser como más pronunciado, o sea, acelera un poquito más la pérdida de esta reserva ovárica. La reserva ovárica estamos hablando de cantidad y no de Eso. calidad. Eso Claro. te quería consultar. Te quiero volver a dos consultas, chicas. A ver Bien. si folículos y reserva ovárica. ¿Podemos hacer como un concepto para que nos quede esa info, que lo relacionamos 2 puntos con fertilidad, ¿no? Para que vos nos pongas como en palabras medias simples, como para que nos quede ese concepto. Ujú. Bueno, en cuanto a la reserva ovárica, estamos hablando de la cantidad de folículos que nosotros tenemos, ¿sí?, Perfecto. disponibles en este ciclo, ¿sí? Eso nosotros lo podemos evaluar fácilmente a través de una ecografía transvaginal con lo que llamamos conteo de folículos centrales. Eso un especialista en fertilidad realiza una ecografía transvaginal, como se hace cualquiera de control, Ok. pero lo que hace es contar cuántos folículos tenemos en cada ovario. Y otra hormona que se hace vía sanguínea, con una extracción de sangre común y corriente, con una hormona que se llama antimuleriana. Con ese dosaje de antimuleriana y el conteo, nosotros tenemos un estimativo de cómo estamos en cuanto a reserva ovárica. Pero vuelvo a aclarar, la reserva ovárica habla de la cantidad y Perfecto. no de la calidad. Vane, La calidad Entonces. está determinada tanto por edad como con los hábitos que yo les decía. No es lo mismo una paciente de Ok. 20 y pico de años, joven, para la fertilidad, pero hábito tabáquico, drogas, alcohol, Claro. etcétera, etcétera, que una paciente de 30 con buenos hábitos Perfecto. y Sí. ninguna patología concomitante. Vane, y te consulto, por ejemplo, en el caso de mi generación, de los 20 y pico, todavía no alcanzando rápidamente los 30. Cuando nos hacemos, por ejemplo, los estudios de control, los controles anuales, sí, voy a consultar lo mismo acá. claro, porque, por ejemplo, a veces se hacen los estudios anualmente, pero esto que vos nombrabas recién, de que en el estudio, no sé cuál es el que habías dicho, que salía la cantidad de reserva ovárica, nos En la dice transvaginal. en la transvaginal, eso, por ejemplo, si alguien quiere saber cuánto tiene, ¿es necesario consultarlo o en ese estudio anual que se hace la mujer le va a salir?
no es un examen de rutina. Claro. ¿Sí? Por eso aclaré que eso lo hace un especialista en fertilidad. Ok, No ok. cualquier ecografista sabe hacer ese estudio. De hecho, nosotros en Fertigest, cuando solicitamos esa ecografía, siempre solicitamos o que lo hagan acá mismo con nosotras o con alguien que sepan que sabe hacer ese tipo de ecografías, que sea especialista en fertilidad. Claro. Porque no todos saben realizarla y por ahí dicen ovarios sin particularidades y te omiten esa información que es la importante. Bien, ¿Debería ser un estudio de rutina, decís? No es un estudio de rutina. Por eso es tan importante que consulten con un especialista. Sí. No cualquier ginecólogo, digamos, lo solicita. Sí, en el consultorio ginecológico lo que se recomienda es asesorar a las pacientes sobre nuestra salud reproductiva y peri 30 años sí asesorarlas sobre evaluar su reserva ovárica. Eso cualquier ginecólogo lo puede solicitar. Eso sí. perfecto. Ahí llevándolo un poco a esta pregunta de, bueno, me hago el control, decido analizar la reserva ovárica, ver en qué condición se encuentra esta hormona y demás. Podemos decir que la persona tiene que cumplir con ciertos rangos y ciertos parámetros para decir, bueno, tengo infertilidad, o es una palabra muy fuerte a la hora de decirlo, ¿no? Sí, en realidad, No, ¿cuáles son las reserva causas? ovárica, En realidad, ¿cómo? ¿cuáles son las causas más comunes para detectar que hay una infertilidad? Bueno, las causas hay un millón de Muchas. causas. Pero lo que quiero que queden claro es que Sí. una cosa es nuestra reserva ovárica y otra cosa es si, la infertilidad o esterilidad. Son cosas distintas. Perfecto. Yo puedo ser fértil, pero puedo tener una baja reserva ovárica. Ok. Así ¿sí? es. Claro. Que yo tenga una baja reserva ovárica no implica que yo no me pueda embarazar espontáneamente. ¿Sí? No va de la quizás, mano. A esto obviamente- que estamos haciendo como este sinónimo de fertilidad, 2 puntos, no va de la mano con reserva ovárica baja o alta. O sea, No, tiene no, que ver, la reserva pero no es ovárica- condición necesaria. No, en realidad la reserva ovárica por ahí habla un poco más de las probabilidades de éxito por ciclo, no sé, si nos estamos acercando más a una perimenopausia, generalmente tenemos una reserva ovárica más bajita, pero no habla de si nosotros somos fértiles o no. No, de eso Vane, está y el te de la consulto, cabeza, no. quizás, Genial, capaz genial. esto lo íbamos a hablar un poquito más adelante, pero se me viene la pregunta de, a lo que vos explicás, si una persona es fértil, pero no tiene la capacidad de tener reserva ovárica, ¿puede ser mamá o papá de igual manera a través de otro procedimiento o se puede complicar mucho más en poder hacerlo? No, hoy por hoy en fertilidad hay un montón de alternativas. Pero nosotros, sobre todo en este mes, lo que tratamos de hacer llegar a la gente es que necesitamos cuidar nuestra salud reproductiva e interiorizarnos en qué se trata eso de cuidar nuestra fertilidad, la información y tener la libertad el día de mañana de elegir qué es lo que queremos hacer. Porque a veces no tenemos la información y cuando llegamos ya es demasiado tarde. Tal cual. ¿Qué le podríamos Sí. decir a alguien que hoy no sabe cómo cuidarlo, digamos? Que vos decís esto de, bueno, enseñar, informar, ¿qué recomendás? ¿Qué le podemos decir? Bueno, para cuidar tu salud reproductiva tendrías que, como decís, llevar a cabo... Claro, en principio el control ginecológico habitual anual se hace siempre, no solamente para cuidar nuestra salud ginecológica, sino también nuestra salud reproductiva, porque hay un montón de patologías ginecológicas que pueden afectar nuestra fertilidad. El ejemplo número 1 es la endometriosis. Bien. Esa es una de las causas más frecuentes a nivel ginecológico de baja calidad ovocitaria y también de disminución de la reserva ovárica. En edades tempranas, ¿no? Hablando de, cuando estamos hablando de menores de 30 con endometriosis, bueno, sucede eso. Ese sería un ejemplo, pero después tenemos un montón de ejemplos. Después, todo lo que es calidad ovocitaria, eso desde edades tempranas, como buena alimentación, actividad física, evitar los tóxicos. Claro. Obviamente, uno tiene un asado, te tomás un vino, tomás una cerveza de Claro, fondo, no hay- pero que no sea que no sea un hábito. diarios. Todos los días me tomo dos latas de cerveza. Esos hábitos tóxicos, diarios y acumulativos
hacen que nuestra calidad ovocitaria y espermática disminuyan y afectan negativamente a la fertilidad. Bien, para volver a este tema que estábamos hablando de cómo cuido mi salud reproductiva, ahí diste como 3 tips para tener en cuenta: actividad física, cuidar nuestra alimentación, ser conscientes de todo lo que consumimos y desde ahí después tener consecuentemente una decisión a la hora de buscar un embarazo. Y una de las preguntas, ¿cuál sería? La de, estoy buscando, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomo para que sea una alerta para ver si disminuyó mi capacidad de fertilidad? Bueno, esto sí está muy asociado con la edad materna. Okay. En las pacientes que son menores de 35 años, nosotros aconsejamos que busquen espontáneamente por 1 año. Si al cabo de 1 año no se consiguió el embarazo, bueno, realizar una consulta y no dejar estar más de 1 año para evaluar qué es lo que sucede. Salvo que tengan alguna patología, como por ejemplo endometriosis o diabetes o alguna enfermedad metabólica, que ahí sí hay que consultar antes. Por ahí dentro después de haber pasado 6 meses de búsqueda ya pueden consultar. Claro. Y en las pacientes mayores de 35 años, después de 6 meses de búsqueda ya hay que consultar al profesional, tanto las mujeres como los hombres. Perfecto, justo, y ahora me parece que podemos traer, chicas, me da lugar a que nos cerró este concepto de fertilidad, de causas y cuánto esperar para saber cuán fértil somos. Podemos derribar ciertos mitos, Vane, te trajimos como mitos cada una para hacerte como esa pregunta de que, bueno, me pasa esto, no soy fértil, me pasa lo otro, soy refértil, ¿viste? Como derribar mitos. Una parte, nosotros siempre tenemos como una parte más lúdica. Así que, ¿te copa la idea de hacerte como esa pregunta del mito y vos nos lo derribás o lo afirmás? Dale. A ver, ¿quién empieza? ¿Quién comienza? A ver. Dale, Cari. Empezá vos. Bueno, una de las preguntas o de los mitos más conocidos es: estoy menstruando, ¿es sinónimo de fertilidad? ¿Es sinónimo es muy buena esa, sí. Es muy buena. Habla un poco de tu salud ginecológica, ¿sí? La menstruación. La regularidad del ciclo habla de una salud ginecológica. Eso estamos en lo correcto. Ahora, es media capciosa la pregunta, porque en realidad es una salud ginecológica, pero no siempre habla de que ovulemos, no siempre habla de que seamos fértiles. Podemos tener una obstrucción tubaria, o sea que las trompas estén tapadas, entonces vos podés ovular, pero no podés conseguir el embarazo espontáneamente. Claro. Como las causas de infertilidad y esterilidad son muchas, bueno, nada, habla un poco, está bueno que menstrue todos los meses, pero eso no es indicativo de que... Sí, no es condición necesaria de que sos fértil o no. Te da como una alerta, bueno, ¿no? Como un parámetro. Podemos decir que no menstruas durante 8 meses y es una realerta. Deberías hacerte el control anual ginecológico mínimamente para que tengamos en cuenta en qué situación nos encontramos, tanto como nuestra salud reproductiva y también cómo viene todo mi metabolismo, ¿no? Porque no menstruar quiere decir quizás que capaz, y abro esta pregunta antes de pasar al siguiente mito, nos abrimos a este tema hormonal, de qué nos falta, qué necesito, ¿no? Por el tema de las hormonas, que tenemos toda esta cuestión como mujer. Claro, Maga, sí, no solamente, digamos, tener en cuenta en cuanto a lo fértil y a la ventana de maternidad, sino también a cuidar nuestro cuerpo hormonalmente. Perfecto. Yo justo, Vane, uno de los mitos que iba a consultarte es esto de que si estamos tomando pastillas anticonceptivas u otros métodos anticonceptivos, eso puede bajar nuestra probabilidad de fertilidad y a su vez también va relacionado con este tema de no ovular o de no tener menstruación, ¿puede ser? Mito. A derribar. O sea, nosotras podemos tomar anticonceptivos, por ejemplo, orales, no menstruar y no pasa nada. Por años. Ok, la reserva ovárica no disminuiría por el uso, digamos, de anticonceptivos. No disminuye, tampoco se pausa, o sea, no le hace nada. Claro. Cuando vos suspendes un método anticonceptivo, sea pastilla, sea parche, sea DIU, sea lo que sea, vos volvés a tu estado, digamos, de fertilidad
que tendrías en ese momento. ¿Y no hace mal Independientemente en el momento en el que se consumen estos anticonceptivos, por ejemplo los orales, que hay muchas mujeres que no menstruan directamente? ¿No le hace mal al cuerpo o al organismo? No, mito. No, mito. también. Mito. Mito. Seguimos con los mitos. ¿Cuántos mitos que tenemos que asustan? No, es un mito. No menstruar depende obviamente de qué tipo de anticonceptivos estés utilizando. Hay algunas que tienen estrógenos, otros que no. Habitualmente los que no tienen estrógenos son los que habitualmente hacen que no menstruemos, pero eso es por el mecanismo de acción, que hace que el endometrio sea muy finito, entonces no tengamos que menstruar. Pero eso no influye en nada. Cuando uno suspende ese anticonceptivo, uno vuelve a tener la fertilidad que debería sin el método. Bien, bueno, lo de los mitos estuvo buenísimo y me gustaría atravesar un poquito toda esta búsqueda, ¿no? Ya sea desde la fertilidad como salud reproductiva o cuidar nuestro cuerpo hormonalmente, hombres, mujeres, en consultas con parejas que quisieran ir. Hay distintos tratamientos que estuve con la pregunta que te hizo Cami, dio lugar para consultar. Queremos ir en una búsqueda, por ejemplo, de embarazarte y tenés reserva ovárica baja y demás. ¿Existen diferentes tratamientos, Vane, de fertilidad, como los más comunes que nos puedas nombrar? Tratamientos de fertilidad hay un montón. Nosotros habitualmente los clasificamos en los que son de baja complejidad y alta complejidad. Lo que es baja complejidad, por ahí es lo que habitualmente hacemos en el consultorio, que pueden ser estimulaciones ováricas, inducciones de la ovulación. Es como darle un empujoncín a esa pareja que busca, que tiene todo bien y que necesita por ahí un empujoncito para ayudarlos a concretar el embarazo. Esos son los que son baja complejidad. Por ejemplo, relaciones programadas, inseminación intrauterina. Esos son baja complejidad. Lo hacemos en el consultorio. Bien. Y lo que son alta complejidad, ya ahí incorporamos el laboratorio con nuestros biólogos. Y ahí sí hacemos fertilización in vitro, el ICSI, la ovodonación. Bueno, eso sí, ya es un poquito más complejo. Lo que se hace también es una estimulación ovárica, pero es lo que nosotros llamamos hiperestimulación controlada. O sea que para que nos quede como tranquilidad a todos los que nos están escuchando, hay un montón de posibilidades de ir en esa búsqueda. Y la prevención que queremos traer en este episodio y en este mes de fertilidad es un poco esto de cuidar nuestra salud, los hábitos, lo que consumimos, la alimentación y hacernos los chequeos anuales. Otro bloque, por así poder nombrarlo y comentarlo, nos atraviesa un poco la emocionalidad, Vane. No sé, chicas, si quieren hacerle alguna pregunta de la emoción. O sea, ¿qué sentimos a la hora de la consulta? Por ejemplo, situación de ansiedad, cómo tratarlo, cómo salir de ese modo en el que, bueno, estoy buscando, no puedo, no quedo, tengo la posibilidad de hacer tal o cual cosa, tomar decisiones. Sí, tal cual, porque a veces pasa, en base a esto que dice Cari, que a veces quizás todavía tienen la posibilidad o se pueda llegar a concretar, pero es muy difícil llegar a hacerlo por el miedo, por la ansiedad que puede generar. Sí. Bueno, por eso es tan importante hacer un acompañamiento interdisciplinario, como hablábamos al principio, eso sí, ¿no? Claro. Nosotros contamos con nuestra psicóloga, como les contaba. Ella está, obviamente, desde el inicio con nuestros pacientes de fertilidad. Obviamente nosotros asesoramos si hay pacientes que ya tienen terapia que continúen, pero sí tenemos disponible nuestra psicóloga para hacer el acompañamiento no solamente para el tratamiento, sino a partir del diagnóstico de nuestros pacientes, porque como bien decían, es un momento en el cual se genera mucha angustia, incertidumbre, ansiedad. Así es. Y nosotros, obviamente, como especialistas en fertilidad, los acompañamos, estamos desde el minuto cero, pero siempre es necesario un especialista en el área, como es nuestra psicóloga, que sabe qué herramientas poder utilizar en estos casos, ¿no?
Y la salud emocional que le decimos, psíquica, es fundamental para los tratamientos de fertilidad. Para todo en la vida, pero justamente para estos casos es súper importante. Así es. Y además de que hoy, inclusive en esta era en la que estamos, 2025, o decir, bueno, mucha información en redes y todo, sigue siendo aún un tabú el tema de la fertilidad. Sigue siendo un tabú el decir, estoy estudiándome porque no consigo un embarazo, haciendo un tratamiento. Es muy difícil compartirlo, es muy difícil hablarlo con un amigo, con la familia. Se sigue ocultando. Entonces, eso genera mucha presión. Claro, eso te iba a decir, el tema de poder alzar la voz y decir, che, estoy buscando, no quedo, o tengo miedo de ir a hacerme un control y que no me dé, o tengo miedo de decirle a mi pareja de que quiero o no quiero, o quiero congelar óvulos o no quiero congelar óvulos, toda esta parte emocional. La recomendación es hacer terapia y estar acompañados y acompañadas en este proceso. Sí, la verdad que es como esto de la exigencia social, un poco nos lleva como a todo esto de tabú, lo que decís vos, Vane. Difícil de poner en palabras, difícil un resultado negativo, difícil un aborto espontáneo, difícil un montón de cosas que tenemos que pasar en silencio y escondidos por esto. ¿Por qué? Sí, yo creo que también la mujer está como todo el tiempo mucho más condicionada que el hombre, por el simple hecho de que ya, bueno, muchas veces por ser mujer se caracteriza de que tenemos que ser madres, cuando a veces algunas no quieren o no pueden, y esto del reloj biológico, como que todo el tiempo la sociedad te exige tanto y espera tanto de vos, que es medio complejo después, se mezclan con las emociones y lo que una quiere y lo que no, y puede ser muy negativo. Claro, a raíz de todo esto que dicen es que se genera ese tabú y cuesta tanto interiorizarnos, hablar, poner en palabras, consultar, porque te debe pasar que vos le debes consultar a tus pacientes por qué piensan esto o por qué no hicieron lo otro. Seguramente hay un montón de casos en los que vos decís, bueno, sí, y lo acompañás por ese lado, ¿no es cierto? Sí, por eso me parece tan importante que lo abordemos desde el consultorio ginecológico, no solamente el consultorio de fertilidad, sino de ginecología, desde la información, ¿no? Y preguntarle a nuestros pacientes, ¿ustedes el día de mañana desean ser mamás? ¿No? Claro. Sí, no todas obviamente quieren ser madres, no, pero las que desean y hoy, 0 y 30, no quieren por X motivo, laboral, social, económico, lo que sea, que sepan que hay un reloj biológico, porque muchos no lo saben, que sepan que existe la posibilidad de criopreservar. Darle todas las herramientas y toda la información necesaria para que esas pacientes el día de mañana tengan la posibilidad de elegir qué es lo que quieren hacer, porque a veces, muy frecuentemente nos pasan que vienen pacientes 0 y 40 años que nunca fueron informadas. Claro, Entonces, ya llegan tarde, no hay chance de poder hacer nada. Claro, una de las preguntas era esa, si la información era esencial desde edades tempranas. A raíz de todo esto que contás, sí. No para presionar, al contrario, para tener la información, para conocernos. La posibilidad de elegir. Sí, yo creo que también nos falta mucha información en lo que es la ESI, ¿viste? Muchas personas ni siquiera pueden tener la información de todos los métodos anticonceptivos que tenemos hoy en día, y bueno, a raíz de esto pueden causarse después abortos no queridos o esto de no tener la información para ser madre de grande o demás, que es súper necesario. Sí, quizás esto me lleva a relacionar un poco todo lo que estuvimos charlando, desde reconocernos, primero conocer nuestro cuerpo, analizarlo, estudiarlo, tener buenos hábitos, educarnos, ¿no? De términos ginecológicos, fertilidad, tanto hombres como mujeres, cualquier persona que hoy en día siente que tiene un malestar menstruando, o poder decir me siento incómoda con tal o cual tema, va de la mano de todos los temas que resultan incómodos, y este espacio y este mes está para esto, para transmitir y poder comunicar. La idea es que nos llevemos un montón de información y que todas y cada uno de nosotros podamos entender que de alguna forma estamos pasando por lo mismo, y la ignorancia va de la mano porque siempre fue tabú. No, y además, Maga, es que si no tenemos información para poder entender qué nos está pasando adentro, o sea, conocernos y entender cómo trabaja la célula, la hormona, el útero, todo lo que estamos charlando, para poder modificar todo esto de esto que va en sincronización, ¿no, Vane? Exactamente, sí, por eso es tan importante
asesorarnos, ¿no? Desde edades tempranas para evitar llegar tarde al momento de la consulta, ¿sí? Y para cerrar este momento más de catarsis que hicimos, y me parece que es muy alentador, si una persona, paciente y más que nada una mujer, Vane, por ahí se siente frustrada y agotada, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? ¿Viste? Como la primera oración que te nazca para decirle, bueno... ¿Por búsqueda? ¿Agotada y frustrada por búsqueda? Sí. Bien, no, yo le alentaría que sí encuentre un espacio donde sentirse contenida, que me parece que es el punto de partida para no sentirse sola. Porque por más que esté en pareja, por más de que tenga amigos y demás, necesita todo un sistema de contención, que eso sí lo tenemos que hacer los profesionales. La contención viene más allá de la contención familiar y amorosa, en el caso de que tenga pareja. Necesitamos nosotros como profesionales ser su sostén desde el inicio, que poder escuchar a esa paciente, poder acompañarla desde el inicio, que se sienta escuchada, que se sienta acompañada, que sepa que la vamos a acompañar desde el inicio hasta poder lograr ese embarazo, que creo que es la parte más importante, lo emocional. Por eso creo que hay que darle mucho rollo a esto de los profesionales trabajando en equipo, ¿no? Porque solos no podemos hacer nada. Siempre el trabajo en equipo suma un montón y genera mucho éxito. Sí, está buenísimo. Se nota porque tenés todas las aristas cubiertas para decir, bueno, sí, me apoyo sobre esto y no voy a flaquear en ninguna de las aristas, porque mencionabas que hay desde psicóloga, ginecóloga, en un momento creo que mencionaste también nutricionista. Así es. Abarcan todos los aspectos que dijimos que deberíamos cuidar para prevenir llegar tarde o prevenir terminar en la angustia, bueno, todo esto que estamos diciendo, ¿no? Sí, inclusive nosotras habitualmente estamos casi todos los días juntas, entonces, bueno, los viernes tenemos un día particular para hablar de determinados pacientes, que son los atendidos interdisciplinarios que hacemos todos los viernes, pero más allá de eso, habitualmente estamos todas, entonces en el caso de que se requiera, tenemos muchos pacientes afuera, nosotros, fuera de la ciudad. Claro. Entonces, en el caso de que requieran de alguna, por más que no vengan justo a turno, generalmente los hacemos ver yo estoy atendiendo a una paciente y necesito que la vea la psicóloga. Genial. Habitualmente la puedo llamar y entonces yo creo que de eso se trata un poco esto de que yo decía del sostén, de la contención, ¿no? Bien, bueno, genial. La verdad, Vane, que para cerrar esta entrevista y poder remarcar el trabajo en equipo, vamos a repetir, Fertigest es un centro donde trabajan muchos médicas para acompañarnos desde la ginecología hasta la fertilidad, la salud reproductiva y demás. Vane, agradecerte porque nos respondiste desde los mitos y verdades y nos llevamos un montón de términos como reserva ovárica, hormona antimulleriana, infertilidad, fertilidad. Sí, así que muchísimas gracias por sumarte a este episodio. Desde acá te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias por visibilizar todo eso, es muy, muy, muy importante. Les agradezco un montón. Gracias a vos. Bueno, Vane, un placer. Gracias, Vane. Adiós. Un beso enorme. Nos vemos. Bueno, chicas, nosotras nos despedimos de hasta acá llegamos. Segundo episodio. ¿Cómo están? Para cerrarlo. Súper. Con un montón de info. Con un montón de info. Vamos a contarlo por todos lados. Así es. A por un mes de fertilidad y de información de la salud reproductiva. Nos despedimos entonces. Hasta el próximo episodio de Nos Fuimos de Tema. Gracias, chicas. Adiós.